¿Recordamos aquel movimiento sindical o aquella revolución de los trabajadores de la segunda mitad de los años 70? Gracias por seguirnos, gracias por los likes, gracias por suscribiros, la verdad es que nos hace falta compartir, que nos viene muy bien, y seguimos. En aquella segunda mitad de los años 70, junto con la transición, junto con la democracia, nace también eh, un movimiento para la mejora de los derechos de los trabajadores, mejoras en el entorno laboral en general, las contrataciones, los sueldos y muchísimas cosas que durante la época franquista no existían. Bien, todo nace además de la mano con la aparición de numerosísimos y pequeños sindicatos sectoriales y de todo ámbito, pero en el ámbito pesquero, en el ámbito rural, en la agricultura, ganadería, en el automovilismo, en la siderurgia, en el metal, en la minería. Nacen numerosísimos pequeños sindicatos que eran asamblearios. Se reclamaba absolutamente por todos los derechos que se iban a conseguir consecuentemente después. Yo recuerdo una grandísima huelga que hubo en la SEAT de Barcelona, pues porque despidieron a unos delegados se pusieron en huelga y hasta que no lo readmitieron no pararon. No eran huelgas como hoy en día, que es huelga de 10 a 12, que me viene bien casi que para tomar el café, y bueno, pues así no hago mucha faena a la gente, ¿no? Venga, y así no me quitan mucho dinerito del sueldo. En aquella época se tiraban meses sin cobrar porque cuando no trabajaban, no cobraban. ¿Qué se consiguió en aquella época? Los sindicatos principalmente, cuya fuente de ingresos de los sindicatos en aquella época eran los afiliados. A más afiliados tengo, más poder tengo y más fuerza tengo. Todos los pequeños sindicatos se fueron concentrando en los dos principales que han sobrevivido aquí el movimiento de hoy en día, los principales UGT y comisiones obreras. Bueno, pues ya digo, aquel movimiento asambleario conquistó hitos como, por ejemplo, conseguir que en 1980 saliese publicado en el Boletín Oficial del Estado algo que se persiguió desde el inicio de la transición, que era crear un Estatuto de los Trabajadores. 1980. Ese estatuto tampoco fue algo simplemente que defendiera los derechos y obligaciones de los trabajadores, sino también los derechos y obligaciones de quien contrataba, del empresario o empresas o personas que contrataban a empleados, ¿no? No solamente se consiguió eso, también se consiguió que quedara reflejado en el Estatuto de los Trabajadores la obligación de crear convenios sectoriales, convenios colectivos. Nace ahí el convenio colectivo en 1980. Pero tampoco es algo puntual que se consiguiese. Hay que recordar que aunque en 1932 Niceto Alcalá Zamora fue el pionero en hacer algo parecido a una prestación por desempleo en el que se pagaba un tercio del sueldo que aparecía en aquella época y durante solamente 3 meses, que luego Francisco Franco también lo reformó y hizo algo parecido, bueno, pues durante unos pocos meses más. Ya fue Adolfo Suárez, por la presión de los sindicatos y del movimiento de los trabajadores, fue quien consiguió lo que más o menos conocemos hoy en día como prestación por desempleo, el subsidio de prestación por desempleo, creando Adolfo Suárez siendo el creador del Fondo Especial de Prestación por el Desempleo, en donde se pagaba un 80, un 70 y un 60% en tramos de 6 meses, lo que era un tanto por ciento del salario mínimo profesional, dándole una cobertura importante en una época en la que se empezó a subir la tasa de desempleo, subió de una forma importante en aquella época, ¿no?
Pero también consiguieron algo, aquel movimiento sindical consiguió algo muy importante, que fue en 1977, de hecho el 4 de marzo de 1977 aparece en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 17/1977 sobre las relaciones de trabajo, coloquialmente llamada la Ley de Huelga. Bueno, pues esa ley de huelga, hoy por hoy, tiene 45 artículos más 12 disposiciones especiales transitorias y adicionales, total 57 articulado, y del 57 articulados, 33 ya están o derogados o anulados por el Tribunal Constitucional. Y está en vigor esa ley. Pedro Sánchez, si le importara algo los obreros españoles, no debería de consentir que los empleados de las microempresas y de las pequeñas empresas, que tan solo equivalen al 95% de los empleados en España, solo el 95% de los empleos que se generan en España provienen de pequeñas y microempresas, estén desamparados totalmente porque están derogados o anulados el articulado que les involucra a ellos. Es más, esta ley, inicialmente la ley sobre relaciones de trabajo, articulaba algo que existía en ese momento, que era el conflicto laboral. Hoy derogado. Si Pedro Sánchez de verdad le importa algo más que el Falcon y algo más que el poder, no solamente se acordaría de la ley de la amnistía, sino también de la ley sobre relaciones de trabajo y la ley más conocida como la ley de huelga. Es tan sencillo como que si de verdad a mis votantes, a mis afiliados del Partido Socialista Obrero Español los voy a defender, voy a hacer una ley de huelga moderna y actual, que entre otras cosas, por ejemplo, algo que no lo contempla el texto, lo poco que queda del texto de huelga, contemple a la gente que esté teletrabajando. Es difícil entenderlo, pero ahora mismo no tienen derecho a huelga. ¿Por qué? Porque no están amparados por la ley de relaciones de trabajo. ¿Qué ocurre? Que también los sindicatos, aunque lleven las mismas siglas, no son los mismos sindicatos hoy que en la segunda mitad de los años 70. En los años 70, insisto, los sindicatos cubrían sus necesidades económicas con las cuotas de los trabajadores. Hoy lo cubren con subvenciones y ayudas. Es más, un afiliado hoy en un sindicato, para ellos es un pequeño problema más que van a tener que atender y solucionar. Es algo que les va a dar trabajo. Y eso a los sindicatos hoy no les gusta. Sobre todo porque a lo mejor hay alguien como yo que les está recordando que ellos nacieron con un movimiento asambleario, no como hoy, que van los primeros de la fila delante de las pancartas durante 10 minutos y luego desaparezco y me voy. Esos son los sindicatos que tenemos hoy. Esto es Pedro Sánchez lo que tenemos hoy y esto es lo que habéis querido y lo que habéis votado. Lamentablemente en este país nadie protesta. Y si protesta, molesta. Y eso lo vamos a pagar con creces. Bueno, lo estamos pagando ya con creces. Gracias. Así nos va, de verdad.